Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo Pulso Rival, programa 12 ya con ustedes, hoy lunes 17 de abril. Como no podría ser de otra forma, un día más aquí en Pulso Rival, el programa polideportivo de esta casa, queremos dar cabida a todo el deporte minoritario y a todos aquellos deportes que necesitan, como no, el apoyo, sobre todo esa visibilidad en la televisión, ¿no? Y para ello hoy contamos con Eduardo Llano Martínez. Buenas noches, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Presidente de Llano Sport Club, está aquí con nosotros. Con él vamos a comentar un poco su trayectoria y sobre todo agradecerte hoy aquí tu presencia. Nada, encantado de poder estar aquí con vosotros y un placer poder colaborar y también para que se visualice un poco más, como tú bien has dicho, el deporte un poco minoritario, ¿no? Sobre todo agradecerte tu presencia porque hoy también teníamos un programa dividido en dos en el que íbamos a comentar este fin de semana que fue la Oviedo Cup, en el que iba a estar también con nosotros presente Chusevia, pero que no ha podido asistir debido a la voz. Debió ser que ha dado muchas voces a lo largo de este fin de semana deportivo que hemos tenido de fútbol en nuestra ciudad y sin duda alguna pues posiblemente para el próximo programa contemos con él y si no para el siguiente también lo podamos tener. Vamos a comentar un poquitín aquí con Eduardo que, bueno, pues empezar un poco la historia, ¿no? Estamos aquí con Eduardo, que tenía en su día 19 años cuando estaba estudiando y trabajaba repartiendo pizzas y eso hacía trabajar pues aquel 1 de febrero, ¿no? Una mala fecha de 2005, ¿no? Sí, bueno, yo estaba en aquel momento estudiando, trabajaba pizzas para ganar un dinero para poder mantener mis caprichos, mi coche, mi moto y mis cosas. Y bueno, tuve la mala suerte de que un día cuando iba repartiendo pizzas, pues un coche se saltó un semáforo en rojo y me atropelló. Entonces bueno, fue un golpe brutal, tuve a partir de ahí 27 días de coma en el hospital y bueno, después de todo ese tiempo salí del coma y tenía una lesión medular, ¿no? Que es la que hoy tengo. Entonces bueno, después de una larga rehabilitación, por suerte pude salir en una silla de ruedas del hospital. Y digo por suerte porque las expectativas eran mucho peores realmente, ¿no? Entonces al final pues hay que valorar un poco la parte positiva, entre comillas, de todo aquello. Y bueno, al final, pues a partir de ahí comienza una nueva vida. Pues podéis imaginar, es un cambio, con solo 19 años de repente te cambian un montón de cosas en tu día a día, en tu vida, en tus proyectos. Y realmente tienes que aprender a seguir mirando para adelante, ¿no? A no tirar la toalla y querer seguir haciendo lo que hasta entonces hacías. Yo siempre fui una persona muy deportista, yo creo que además, en concreto, el deporte es algo que permite a cualquier persona avanzar mucho en su vida, ¿no? No solo te permite aprender, sobre todo si haces un deporte colectivo, te permite aprender a compartir con otros compañeros pues parte del peso, ¿no? Que puedes tener en un deporte de equipo, sino también cuando juegas a deportes individuales, pues tú mismo sacarte las castañas del fuego. Entonces al final pues yo creo que cualquier tipo de deporte es fundamental para la vida de una persona, ¿no? Casi como sabemos que tú dirías que casi tomártelo como una obligación, ¿no? Sí, yo creo que es algo necesario realmente, es algo necesario. Yo creo que despejas mentalmente hablando. Físicamente yo creo que cualquier deporte te viene bien porque siempre te ayuda a mantenerte un poquitín mejor y sobre todo a estar más activo, ¿no? Tener una persona, una actividad continuada de algún deporte pues siempre va a fomentar que esa persona sea pues, bueno, más activa físicamente y eso le repercutirá en el día a día, ¿no? En el caso de una persona, imaginaos con discapacidad, aún más. Porque imaginaos una persona con una discapacidad tiene ciertas dificultades según sea su discapacidad. El promover que físicamente esté mejor gracias a un deporte es algo que le va a permitir en su día a día pues mejorar también su calidad de vida, ¿no? de forma secundaria. Eres presidente, como bien decíamos, de Llano Sport Club, que hablaremos después de ello, pero es que además de soñar retos imposibles, los logras encima, porque estamos viendo que has sido campeón de Asturias en la modalidad de tracción trasera y hoy por hoy tienes claro que lo que no buscas es la admiración de las personas, sino seguir corriendo, organizar pruebas y hacer todo tipo de eventos y en todos los sitios en los que estás metido, porque la verdad que esa pasión por los coches te viene ya casi de familia, ¿no? Sí, bueno, yo es cierto que desde muy pequeño tengo muy cercana, digamos, la pasión por el mundo del motor. Tengo un hermano mayor que me saca 10 años y bueno, yo como hermano pequeño siempre estaba ahí viendo todo lo que mi hermano iba haciendo, ¿no? Entonces además mi hermano, que era mecánico de motos, pues lo tenía muy de cerca en casa. Él empezó con las motos, yo con muy poca edad empecé a montar en su moto, a saber a conducirla. Cuando empezó con el coche lo mismo y bueno, pues al final, quieras que no, eso te va tirando mucho. Yo es cierto que a nivel deportivo, en el tema del motor, nunca había estado compitiendo antes de tener el accidente, pero sí que es algo que te llamaba, ¿no? Solo que digamos que yo creo que esto va un poco por momentos de tu vida. En aquel momento está el momento de estudiar, de prepararme para ser algo en el día de mañana. Y bueno, actualmente pues en el año 2009 comencé con una doctrina del motor, que es una buena base para empezar en el mundo del motor aquí en Asturias, que es el Campeonato Asturiano de Slalom.
Es un campeonato en el que con poca inversión puedes pasártelo bien, puedes divertirte y realmente es, digamos, lo más económico para empezar en el mundo del motor. Consta con tener un coche, da igual que esté dado de baja temporal, que no esté del todo bien en funcionamiento, sino que esté en uso, un casco y unos guantes. Sacas una licencia de piloto y con eso y pagando una pequeña inscripción puedes competir en el campeonato. Entonces está bien porque para alguien que quiera empezar a ver un poco el mundo del motor, pues te permite de una forma económica empezar. Yo además coincidió que en el año 2008 pues tenía varios amigos que competían en esa modalidad y recuerdo además en qué carrera fue, fuimos a ver la carrera que se organizaba en Navia y jolín, me pareció pues muy fácil, ¿no? Digo, va, pues igual puedo comprar un coche económico, ponerme con esto y empezar, y si me gusta, pues engancharme, ¿no? Y bueno, no solo me enganché, sino me enganché mucho. Realmente empecé en el año 2009 y a partir de entonces llevo compitiendo todos estos años, esto va a ser la 8ª temporada. Me ha ido además muy bien, tengo la suerte de que, bueno, habitualmente en el tema de los deportes soy una persona que me exijo bastante y además en este caso para mí tiene un punto más, ¿no? Yo creo que tanto en la vida diaria como en el deporte, siempre que haya posibilidades, se debería de tratar de incluirse íntegramente a las personas con discapacidad. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, en el deporte en el que estoy compitiendo, que es el automovilismo, en mi caso soy la única persona con discapacidad que compite dentro de esas carreras, en el slalom. Hay alguna otra persona en otras modalidades que también tienen discapacidad y están compitiendo, pero eso para mí es un punto más a favor. Yo en el momento en el que me subo en el coche, yo tengo mis adaptaciones en el vehículo para poder conducirlo, como tengo en mi vehículo particular, pero fuera de ahí yo compito como uno más. No soy ni más ni menos, puedo ser mejor o peor. Entonces al final yo creo que es algo que igual que vivo en el día a día, creo que en el deporte trataría de fomentarlo también, ¿no? Es cierto que hay algunos deportes que es complicado poder compatibilizar personas con y sin discapacidad porque no estarían al mismo nivel, pero en este caso yo creo que simplemente por esas adaptaciones ya estás al mismo nivel. Luego ya que seas mejor o peor es una cuestión de la persona, ¿no? Como al final el que conduce con los pies y con las manos, que pueda ser más o menos fino. Por lo que decía también me ha ido bastante bien, este año ha sido el 3er año que soy campeón de Asturias de mi modalidad de propulsión. Y bueno, yo como siempre voy hacia una meta más, la idea que tengo es quedar más arriba en el nivel general. Este año, por ejemplo, he quedado 4º a nivel general de todos los competidores que estábamos y este año pues intentaré quedar pues entre los 3 primeros, ¿no? Digamos que mi idea es no solo consolidar mi primer puesto, que ya he tenido 3 años, sino intentar mejorar y quedar un poco más arriba a nivel general. Al final es el afán que tengo, ¿no? De superación. Eso es importante siempre tenerlo, sobre todo porque es complicado, ¿no? A veces adaptarte a las dificultades de lo que es conducir casi, digamos, con los pies, a llevarlo prácticamente todo con las manos. Sí, ¿no? claro, llevaría todo con las manos. Para mí, digamos que como utilizo, como te decía, el coche de calle con la misma adaptación y lo utilizo constantemente, pues yo ya no tengo ese rol de decir, bueno, no, los pies están ahí, no funcionan, no tengo que hacer nada con ellos y lo hago todo con las manos. Entonces, bueno, yo creo que al final, como cualquier otro deporte, es intentar ir a más. Habrá un momento en el que no puedas ir a más porque tu capacidad no pueda mejorar o en el que vayas escalando poco a poco. Entonces, bueno, yo creo que al final, como en cualquier otro deporte hubiera hecho, pues estoy intentando escalar y llegar hasta donde pueda llegar, ¿no? Realmente Sí. no será por no intentarlo, que es lo más importante. Yo creo que al final lo que se trata en cualquier deporte es intentar dar el 200% de tus capacidades y que llegues hasta donde puedas llegar. Si llegas muy arriba, genial. Si no llegas tan arriba, también genial. Tampoco hay que agobiarse porque no quedes más arriba. Sí, sobre todo nos estás diciendo que 4ª posición, pero que además que no llevabas mucho tiempo vinculado al tema del slalom, cuando hay mucha más gente que está por delante, incluso por detrás tú de la clasificación, que lleva muchos más años compitiendo. Claro, bueno, al final son las capacidades de cada uno, ¿no? El que yo esté en una silla de ruedas o el que utilice las manos para conducir íntegramente no significa que tenga que ser más torpe por ello. Entonces, puedo ser más torpe que otros o puedo ser mejor. Entonces, al final, como en cualquier otro deporte, se trata de echar horas y normalmente cuantas más horas eches, pues mejor, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, ya te digo, voy cogiendo el nivel que esperaba y ahora pues se trata de tratar de ajustar un poco más para pelearnos con los demás arriba, ¿no? Que al final hay 3 o 4 que están ahí por delante y... Seguro que te veremos en alguno de los 3 cajones, seguro, Sí, no a lo ver. dudes. Y luego no solo centrándonos en el automovilismo, porque hablábamos fuera de cámara que también has estado en otros deportes, como ha sido el tenis adaptado, entre otros, ¿no? Sí, yo por ejemplo, al poco tiempo de salir del hospital comencé a probar el tenis en silla de ruedas. Casualmente tenía un amigo cercano que había sido entrenador además de gente en silla de ruedas a tenis y me lo propuso. Él me dijo, bueno hombre, si quieres probar con esto podemos intentarlo y si te gusta pues miramos, ¿no? Entonces empecé a entrenar con un club deportivo que se llama el Cosa Nuesa, que está dentro de la Federación
esta que os comentaba, la Federación de Deportes del Principado de Asturias, de personas con discapacidad. Y bueno, desde ese club empezamos a ir a torneos. Comencé, creo recordar, en el 2006, al muy poco tener el accidente, al año prácticamente, empecé a ir a torneos y a entrenar de una forma asidua. Y bueno, la verdad es que me fue bien porque tampoco entrené demasiado por falta de tiempo, quizás por falta de compatibilidad con el entrenador. Y bueno, dejé de competir en el año 2010, pero hubo un momento en el año 2009 creo que fue, que llevaba un ritmo bastante bueno de partidos, de jugar campeonatos, y creo que estaba en el 14 puesto a nivel general, a nivel español, nacional. Sí, de hecho un buen palmarés. Se compite a nivel nacional y la verdad es que yo considero que para las horas que tenía entrenamiento detrás y el tiempo que había estado compitiendo, era un buen puesto en aquel momento. Es cierto que llegó un momento en el 2009 en el que comencé con el automovilismo, en el que también además estaba jugando a baloncesto en un equipo que hay en Avilés, de gente en silla de ruedas también, y claro, al final todo es el fin de semana. Entonces había fines de semana que tenía o las tres cosas, o una, o otra, o dos, y había que elegir. Entonces al equipo de baloncesto, si no iba, los dejaba tirados. El torneo de tenis, si no iba, no podía mantener un buen palmarés a nivel de las competiciones, pues si perdías el ranking me empezabas a bajar. Y a las carreras, si no iba, me pasaba lo mismo. Entonces, primero dejé de lado el tenis porque económicamente hablando me suponía bastante más dinero porque salía a competir prácticamente yo solo la mayoría de las pruebas y suponía bastante esfuerzo económico. Y luego a los 2 años dejé el baloncesto porque bueno, al final tener que ir a entrenar a Avilés 2 veces por semana, viajes los fines de semana, no siempre era lo que mejor me encajaba y decidí dejarlo. Pero bueno, yo creo que, como os venía comentando, es muy importante que cualquier persona, sobre todo, además yo añadiría que sobre todo cuando tiene un cambio de vida, como por ejemplo el que a mí me ocurrió, se apoye en los deportes. Y creo que es oportuno, ¿por qué? Porque vas a conocer a personas que han vivido unas situaciones parecidas a las tuyas. Puedes intercambiar situaciones que hayas vivido, en las cuales te pueden aportar cosas, porque lógicamente si hablas con una persona, como me pasó a mí al principio cuando iba a torneos de tenis, gente que llevaba 20 años en silla de ruedas te puede aportar muchísimo, porque por mucho que tú pienses que ya lo sabes todo, hay infinidad de cosas que te van a poder ayudar. Entonces yo creo que esa comunicación, esos torneos, ese también afán de superación, porque al final, quieras o no, como haces un campeonato a nivel nacional, tienes que desplazarte, tienes que moverte, vas a hoteles, vas a viajar, conoces gente nueva, conoces sitios, y eso al final también es un poco algo que te va a animar a seguir tirando para adelante con tu vida, ¿no? Porque imaginaos que tras un cambio de vida como el que a mí me ocurrió, es frecuente y ocurre más a menudo de lo esperado que haya también una posible depresión derivado de ello. A nivel mental, pues no es fácil asumir que te ha cambiado la vida así. Entonces imaginaros que de esa forma, cuando vas, hablas con más gente, intercambias momentos de tu vida, intercambias momentos que te han ocurrido cosas que te han fastidiado, que te han hecho decaer, ¿no? A nivel mental, que al final es fácil hundirse, pues bueno, al final es más fácil salir adelante, intercambiando con esa persona que ves que están tirando adelante, que llevan un montón de años, que son activos, que son autónomos, que tienen esa capacidad y esas ganas de vivir. Eso fomenta muchas veces el que a ti se te olvide un poco tus problemas, ¿no? Porque veas en esa comparación que al final no se ha acabado todo, ¿no? Está claro, sobre todo cuando a veces estamos hablando de que ha sido un problema derivado de una imprudencia de otra persona, cuando siempre culpan a veces a las motos, ¿no? Que dicen, bueno, las motos siempre son los que tienen la culpa, ¿no? Bueno, por supuesto hay de todo, ¿no? En la circulación hay gente que lo hace bien, gente que lo hace mal, gente que lo hace bien y le ocurren desgracias, gente que lo hace mal y nunca le ocurre nada. La cuestión es que, bueno, lógicamente pues es un palo, ¿no? Yo no sé, supongo que si te has generado tú mismo el accidente, pues el palo, entre comillas, lo has conseguido tú, ¿no? Entonces es culpa tuya, pero bueno, en mi caso, tener que pasar por un cambio que no tienes ninguna culpa, pues también lógicamente es complicado. No quiero valorar qué es más complicado, qué es menos, la situación final puede ser la misma, y lo que yo sí quiero hacer hincapié es que en cualquier persona, en cualquier situación, no sea una discapacidad, al final estamos en el día a día y todo el mundo tiene problemas, no hay que poner una valoración mayor o menor a un problema a otro, sino que los problemas hay que afrontarlos, hay que tirar para adelante con ellos y pasar página. Es decir, los problemas no van a desaparecer solos, la única manera de pasarlos es superarlos, afrontarlos y tirar para adelante con todo. Porque al final, si nos paramos ante los problemas, no vamos a avanzar. Y eso al final pues, es una vida perdida, una vida pausada, algo que no va a conllevar nada bueno. Entonces yo sí que animo a cualquier persona, sea el problema que sea, pues que, oye, que se dé cuenta que no merece la pena, que todo se pasa, que, como dicen aquí, nunca llovió que no parara y que al final hay que tratar de tirar para adelante, ¿no?
Totalmente, Eduardo, porque además el apoyarse y basarse en el deporte pues es una buena forma también de dejar en el olvido todos esos problemas atrás y centrarse en poder disfrutar de ese deporte, ¿no? Eso es. Pues vamos a seguir hablando, nos vamos un momento a publicidad, vamos a seguir hablando ahora porque aparte de su faceta deportiva también tiene otras facetas que comentaremos nada más que volvamos de publicidad. Pues después de esta breve pausa continuamos de nuevo con Eduardo Llano Martínez. Muy buenas de nuevo. Buenas otra vez. Vamos a seguir comentando ahora porque hablábamos de esa faceta deportiva, pero sí es verdad que aparte de eso, como bien me decías antes, estás en más líos metido y es que aparte de ser el presidente de Llano Sport Club, como bien comentábamos, es un equipo deportivo amplio porque no solo alberga esas competiciones o pruebas de slalom, sino que también estáis involucrados en otro tipo de pruebas. Sí, bueno, eso fue un club que creé para realmente poder realizar pruebas del campeonato de slalom asturiano. Yo comencé en el 2009, como os había dicho, y en aquel momento pues habría creo que 9 o 10 pruebas anuales. Fue bajando todo porque es cierto que la crisis pues ha hecho que sacar adelante una prueba suponga muchos más esfuerzos para llegar a tener ese dinero que necesitas para hacer una prueba. Y realmente pues llegó un momento en el que había 5 pruebas, había pendientes 2 igual de quitarlas y ya estaba viendo si iba a acabar un campeonato. Yo, económicamente hablando, como veía que ir a más a rally sprint, a otra cosa que era más caro, no era algo que me compensase, decidí hacerme organizador. Entonces, para hacerme organizador necesitaba tener un club y decidí fundar este club. Desde este club lo que propuse también, como os comentaba antes, era pues intentar compaginar que las personas con y sin discapacidad puedan hacer deportes en común. Entonces es un club que primeramente ha nacido para el tema de las carreras, para organizar esos slalom, pero también de forma secundaria, pues si en algún momento se necesita para hacer algún otro tipo de deporte, sí que pues lo tenemos un poquitín abierto, ¿no? También yo, como os decía, he practicado baloncesto en silla de ruedas, he practicado tenis, he practicado también ping-pong o tenis de mesa en silla de ruedas. He hecho también alguna vez submarinismo, esquío habitualmente también con un monoesquí. Entonces, bueno, al final yo creo que lo que hay que tratar un poco es de no cerrar puertas, ¿no? Al final, si en un momento dado puedes salir, pues intentar hacer algún deporte en el que compitamos personas con y sin discapacidad o incluso aunque sean solamente personas con discapacidad, pero poder hacer algún evento, pues es interesante, ¿no? Por ejemplo, un evento que hicimos muy interesante desde ese club, que fue algo que se me ocurrió, pues fue un evento que se llamó el Sense Experience, que es la experiencia de los sentidos. Y eso fue porque conocí a un chico ciego de Gijón, el cual, pues, cuando lo conocí me expresó que le encantaba el tema del automovilismo, ¿no? Y entonces yo, mientras que estaba hablando con él, me di cuenta de que yo, aunque había cambiado parte de mi vida al estar en una silla de ruedas, yo seguía conduciendo y para mí eso era algo que me encantaba, ¿no? Entonces, de repente, llegarme a mí la sensación de igual no poder volver a conducir era algo que me decía, jolín, pues vaya rabia, ¿no? No poder conducir. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, pensé que igual de alguna forma podría ir con ese chico al circuito y que él volviera a conducir de una forma segura. Entonces decidí hacer este evento desde este club y el evento pues se trató, fuimos 3 o 4 personas ciegas, fuimos a ese circuito y yo allí hice de ojos para ellos. Yo me puse en el asiento del acompañante, les expliqué, les puse un poco de cinta aislante en el medio del volante y situándoles las curvas como si fueran las agujas del reloj, hay cuarto, hay media, menos cuarto, pues les iba diciendo las indicaciones a muy poca velocidad. Y además, como llevo la palanca aquí al lado del volante, si en algún momento ellos se descontrolaban algo, aun yendo mi espacio, yo podía frenar perfectamente y no había ningún problema, ¿no? Entonces fue algo, por ejemplo, que hicimos y que para mí fue muy satisfactorio, ¿no? El poder llegar a ofrecer a esas personas volver a tener la sensación de conducir. Imaginaos esa sensación de libertad que nos da el conducir, ya no la tenían. Entonces imaginaos siempre ir en el asiento del acompañante y no poder manejar hacia dónde vamos o cuándo queremos ir. Entonces de repente para ellos, aunque fue durante un breve periodo de tiempo, aunque fueran 5 o 10 minutos,
pudieron volver a tener sensación y bueno, lógicamente para ellos fue algo muy placentero, ¿no? Lógicamente es volver a recuperar una experiencia, ¿no? O sobre todo una visión, en este caso. Claro, aunque yo les iba nombrando todo, ellos tenían ese control, ¿no? Esa libertad que les daba el conducir, aunque sabían que estaban en un circuito, que iban a muy poca velocidad, pero simplemente las inercias que el coche te genera cuando giras y todo, entonces bueno. Claro, entonces, bueno, desde sensaciones. Claro, desde ese club pues tratamos un poco cuando se puede hacer algún evento de estos, pues tratar de organizar algo, ¿no? Al final queremos que muchas personas con discapacidad, sobre todo, a veces no ven tan claro el acceder a deportes. Entonces creemos que a veces hay que tirar un poquitín más de la gente y ofrecérselos y darles cabida para que así puedan tener una vida completamente plena, ¿no? No solamente en el día a día, en el trabajo, en los estudios, sino también pues en el tema deportivo, ¿no? Está claro que hay que dar cabida en todos los sitios, eso está claro, y sobre todo al deporte minoritario y en estos actos solidarios, el acordarse de personas que en su día pues podían, como bien dices, conducir y que a día de hoy pues por la visibilidad pues no pueden conducir y les devuelves esa sensación de recuperar o volver a sentir el automovilismo, ¿no? Claro. Pues no solo hablar de Llano Sport Club, porque también actualmente presidente de Aspain, del Principado de Asturias, que para la gente que no lo sepa es la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas, y bueno, en el cargo desde 2016, finales de 2016. Sí, yo bueno, en Aspain llevo colaborando desde el mismo año prácticamente que salí del hospital, porque bueno, pasé por ahí para ver un poquitín qué era todo aquello y bueno, al ver que yo mentalmente hablando por suerte lo tenía todo bien superado y que podía aportar más a la asociación de lo que ellos igual en aquel momento podían hacer por mí, pues comencé a colaborar con ellos. Comencé al principio dando charlas en colegios a los niños, les hablamos de discapacidad para que entendieran un poco por qué hay una discapacidad, cómo puede ocurrir una discapacidad y cómo pueden evitarla, ¿no? También temas de seguridad vial. Y luego pues poco a poco fui involucrándome un poco más en esa asociación. Y en el año 2009 entré en la junta directiva como vocal, empecé a colaborar un poco más activamente y desde los 2 últimos años pues el que estaba de presidente tuvo una enfermedad, tuvo que dejar un poquitín de lado el trabajo como presidente de Aspain. Yo cogí un poco su relevo y actualmente pues soy presidente. A finales de este 2016 me he hecho presidente y bueno, en principio pues es una asociación que lo que tratamos desde ella es mejorar la calidad de vida de todas las personas con discapacidad. Como tú bien has dicho, sobre todo lesión medular y grandes discapacidades físicas. Y lo que hacemos allí es, pues bueno, tenemos una zona de rehabilitación donde tienen fisios, donde pueden ir allí a mejorar su calidad de vida. Tenemos una zona de formación donde pueden estudiar algún curso, bien sea relacionado con temas relacionados con personas con discapacidad o bien sea para que esas personas con discapacidad puedan hacer cursos pues, de informática, de cualquier tema, ¿no? Luego también tenemos un CAI, que es un centro de día para el apoyo a la integración, donde tenemos unas 25 personas que van para dar un poquitín un respiro a sus familiares y para que también ellos puedan aportar un poco más, ¿no? Allí hacen cursos, hacen talleres, de esa forma están entretenidos, hacen realmente un día a día más normalizado y también de esa forma la familia tiene un día más normalizado. Ellos digamos que van ahí como cuando van a un instituto, a un colegio, pasar el día, a estudiar, a trabajar y luego cuando vuelven a casa todos han hecho su trabajo, digamos, por su lado, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, es una asociación que también, entre otras cosas, lo que tratamos de hacer es mejorar un poco pues, todo el tema de barreras arquitectónicas. Sabéis que algo muy importante es cuando vas por la calle el poder hacerlo de una forma normalizada. Entonces imaginaros que también desde Aspain tratamos de estar en contacto con ayuntamientos de todo el Principado de Asturias para, entre unos y otros, intentar mejorar esos accesos. Al final, que algo sea accesible para mí, supone que es accesible para todos. Supone que tú por ahí puedes pasar, que una persona anciana que vaya con un bastón también, que una persona que vaya con un carrito con los niños también pueda pasar bien. Y de esa forma trataríamos de, entre todos, hacer lo que se llama un diseño universal. Es un diseño que llamaríamos universal porque vale para todo el mundo. Tenga cual tenga la persona esas capacidades. Pues una persona que igual tenga utilizar una silla de ruedas, que igual sea una persona que no vea bien o que sea ciega, o una persona que sea sorda, o realmente una persona que no tenga ningún problema, ninguna discapacidad entre comillas, pero que también pueda usar todas las zonas de su ciudad de una forma completamente normalizada. Hablamos de barreras arquitectónicas porque, bueno, sobre todo potenciando lo que estáis haciendo y trabajando desde Aspain, poniéndose en contacto con todos los ayuntamientos de Asturias, en el caso tuyo en especial, ya que tenemos aquí como concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Oviedo, sí. ¿Cómo ves la situación actual de Oviedo y sobre todo aprovechando desde el punto de vista de Aspain en Asturias, si en general es accesible la situación o faltan cosas por mejorar? Bueno, nosotros en Aspain, como te digo, llevamos años colaborando para que se mejore todo para todas las personas y bueno, queda mucho por hacer. Es decir lo contrario sería mentir. Hay
hay que cambiar, digamos, la visión que tienen pues, todo el mundo de las aceras, de los comercios, de los locales, para que realmente poco a poco se vaya haciendo todo accesible al 100% y que sea una manera normal, ¿no? Tú imagínate que la realidad es que una persona que tiene una discapacidad, sea cual sea, se puede encontrar en el día a día que hay un portero a la entrada de ese bar, de esa tienda, de ese local, que dice, no, tú aquí no puedes entrar. ¿Por qué? Porque no. Es eso, la situación, poniéndola en un caso así, digamos, extremo, es eso. ¿Por qué? Porque tienes unos escalones, porque eres una persona ciega y no tienes una carta que esté en braille, porque no tienes un aseo accesible, y al final, algo que cualquier persona tiene que tener acceso a cualquier lugar. La normalización de una persona tenga o no tenga discapacidad va a ser de esa forma. Entonces, yo siempre cuando voy a los colegios con los niños les hago una comparativa que entienden muy rápidamente, ¿no? Digo, aquí veo un montón de niños que tenéis discapacidad. Todos así, mirando alrededor. Digo, no os asustéis. Digo, todos los que lleváis gafas tenéis una leve discapacidad visual. ¿Qué pasa? Que está tan normalizado que tú con esas gafas solucionas todos tus problemas. A mí me gustaría que el día de mañana mi silla se viera como unas gafas. Que es algo que utilizo porque tengo este problema, pero que fuera de ahí ya me arreglo para todo. Pero hoy por hoy todavía no es así. Entonces imaginaos que al final habría que llegar a un momento al que sea eso. Una persona utiliza un bastón porque no vea y tiene que ir apoyándose en él para poder caminar, pero que tenga todo, que tenga huella táctil para ir a los pasos de cebra, que cuando llegue a un lugar tenga braille en los puntitos de los ascensores, que tengan, bueno, una persona que no oiga bien, pues que haya pues una persona de lengua de signos en un lugar cuando tengan que hablar de algo, que haya los subtítulos en la televisión, etcétera, etcétera. Y que para una persona que vaya en silla de ruedas o que no pueda caminar bien, que haya rampas, que no haya bordillos. Y de esa forma sería algo tan fácil como esa comparativa que yo he hecho. Que una persona tenga gafas, que una persona tenga silla de ruedas, que una persona tenga pues, un implante coclear para poder oír, ¿no? Sí. Entonces de esa forma llegaríamos a una situación completamente normal. Por el momento falta mucho por hacer. En nuestra ciudad pues faltan muchas cosas, como en el resto de ciudades. Es cierto, es una ciudad bastante accesible, pero claro, según con qué la compares y según en qué partes. Entonces lo que habría que tratar desde el ayuntamiento, que es por lo que yo estoy, como tú bien has dicho, estoy en el Partido Popular, estamos en la oposición, y yo, si he entrado ahí, no ha sido porque yo tuviera un sentimiento político, sino porque yo tengo un sentimiento de querer mejorar mi ciudad. Entonces es cierto, estoy con un grupo de compañeros que tienen todos el mismo sentimiento, quieren mejorar la ciudad, cada uno en sus capacidades. Yo lógicamente no voy a poder mejorar en el tema económico porque no soy economista, no voy a poder mejorar en el tema de educación porque no he estudiado una carrera derivada de eso, pero yo sí puedo mejorar en el tema de accesibilidad y es algo que vivo en el día a día y es algo que controlo, porque además tengo contacto desde hace años con el resto de asociaciones de otras discapacidades y sé realmente lo que ellos están intentando fomentar para mejorar también en sus campus. Entonces yo creo que lo que habría que hacer desde el ayuntamiento es ponernos a trabajar entre todos, colaborar más entre todos, para que esas cosas que son comunes a todos no tengan que llevar un sello político, porque no tienen un sello político realmente. Es decir, mejorar la ciudad en esos aspectos no tiene que ver ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, tiene que ver la normalización, el mejorar para todos. Porque no va a mejorar para unos y para otros no, en ese caso mejora para todo el mundo. Entonces yo creo que al final habría que tratar de ponerse más de acuerdo en esos temas y bueno, sobre todo pues ver un poco a las mejoras, ¿no?, de la gente, de la calidad de vida de los ciudadanos. Al final los que estamos ahí en un ayuntamiento somos compañeros, da igual que seamos de diferentes partidos, somos compañeros y habría que tratar de trabajar de una forma pues, con compañerismo. Sin duda, faltan muchas cosas por mejorar, Eduardo, y me gustaría seguir hablando porque nos quedamos sin tiempo, porque aparte eres colaborador con otras asociaciones en las que das charlas de tráfico también y además, sobre todo, formado en autoescuela de cursos de sensibilización vial desde el año 2009 y sin duda alguna, entre todas las formaciones y charlas que estás dando y todas las cosas que hacen falta mejorar en Oviedo y en demás ciudades de Asturias y, por qué no, de España en general, para mejorar esa accesibilidad y sobre todo fomentar ese deporte, si hay deporte adaptado, que siga progresando, ¿no?, en ese deporte adaptado, pues vamos a ver si el día a día de Eduardo Llano Martínez es factible y posible que siga sumando al respecto en este sentido, porque sin duda alguna una frase que me he quedado tuya es que hay que salir a ganar y superarse y ser mejor y quizás ayude a vivir sin rencor. Sí, al final yo creo que bueno, los problemas, como decía antes, todo el mundo los tiene, yo creo que no hay que mirar hacia atrás, no hay que tener ni envidias ni rencores y que al final hay que tratar de tener una buena calidad de vida en todos los sentidos.
En este caso, que es lo que hoy principalmente venimos a hablar, el deporte creo que es algo fundamental para que esa persona pues tenga un día a día completamente normal. Entonces yo creo que hay que animar a todo el mundo a hacer deporte, tengan discapacidad o no. Para los que tengan discapacidad, que sepan que hay puertas abiertas, que hay federaciones, está FEDEMA, desde la cual aquí en Asturias, por ejemplo, tienen acceso a cualquier deporte. Eso es lo importante, que puedan tener acceso a cualquier deporte, que puedan continuar con un día a día completamente normal y que entre todos pues hagamos una sociedad mucho más justa e igual para todos. Pues seguro que sí, Eduardo. Muchísimas gracias por haber contado con tu presencia hoy en este día. Un placer estar aquí. Y te agradecemos, esperamos que nos volvamos a ver pronto. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada más, nos vemos y nos citamos para el próximo programa, otro lunes más con ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches.